Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Quisiera que me acompañara en este momento y abriera su Biblia en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 20, nos recuerda y nos eleva este versículo a una posición de mucho privilegio, pero también de mucha responsabilidad. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Todos ustedes y yo sabemos, amigos y hermanos, que un embajador es un representante de su propio país en un país extraño. Usted cuando visita otro país, bien puede ir a la embajada del país del cual usted es ciudadano, y ese embajador y esa embajada en otra nación son representantes de su país y el mío. Si el país de este embajador es una monarquía, entonces el embajador es considerado representante personal de su rey o de su reina. Si no es una monarquía, pues el embajador es representante del dignatario, del primer dignatario, del presidente de su nación. El embajador es representante del estadista de su nación, pero también, en esencia, es representante de su propio país, de su país de origen, en el país al cual a él se le asigna. Y es de suponerse que a él, a este embajador, se le acrediten todos los honores y toda la distinción que le pertenecen no a él como ciudadano, sino que se le honre a él y se le dé la distinción que se le daría al rey que él representa, al dignatario que él representa, o al país o a la nación que él representa. El embajador, un embajador que está representando a su país, a su nación, a su reinado en otro país, no solamente es reconocido como el representante personal del rey o del presidente de su país o de la nación, pero ese reconocimiento que él tiene también es reconocido no solo en su persona, en la nación a la cual él ha sido asignado y recibió cartas credenciales como embajador. No solo su persona es reconocido como reconociendo al rey, al presidente o al país que representa. También hay un lugar muy conocido para todos nosotros, para usted y para mí, que dije al principio, esto es la embajada. Esta embajada viene siendo la residencia oficial y este lugar es considerado como un territorio, un pequeño territorio del país que aquel embajador representa. Esto significa que la embajada, por ejemplo, de los Estados Unidos en Alemania o en Inglaterra, ese pequeño entorno geográfico, ese edificio, esa cuadra, ese espacio donde se asienta la embajada de Estados Unidos en Alemania o en Inglaterra, es considerado ese territorio también como representante de la nación de los Estados Unidos. Y ese territorio tiene características particulares que lo identifican como territorio de los Estados Unidos, en este caso, en este ejemplo que he puesto.
Y aunque está construido, por ejemplo, en el caso que mencioné, la embajada de Estados Unidos en Alemania o en Inglaterra, está construida en ese país, pero las características, no físicas, pero las características y los principios que gobiernan esa embajada tienen en este caso las características, los principios y las leyes que se asientan en los Estados Unidos. Es, vamos a decir, un pequeño país, una pequeña parte de ese país en otro país. Eso viene siendo una embajada. Entonces, la embajada de Estados Unidos en Inglaterra, podríamos decir que es un pedacito de los Estados Unidos en Inglaterra. Así, la embajada de su país, por ejemplo, puesta en otro país, viene siendo un pedacito de su país, del mío, o en este caso, una embajada de Guatemala, por ejemplo, en México, mi país, viene siendo un pedacito de Guatemala en México. Dentro de los perímetros, entonces, de cada embajada, solo las reglas, solo las costumbres del país embajador son observadas. Las reglas o costumbres del país ajeno donde se encuentra la embajada no rigen, no gobiernan dentro de esa embajada. Estos son acuerdos internacionales que prevalecen hasta la fecha. Estas características fueron reconocidas y establecidas al reunirse todas las naciones del mundo. Se establecen estos principios. Por ejemplo, usted y yo sabemos que en 1929, en este país de los Estados Unidos, desde donde yo les estoy hablando, en este país, a principios del siglo pasado, 1929, hubo una ley seca. Esto significa que no se podía vender o comprar o consumir, supuestamente, por decreto, vino. Estaba suprimida esta ventaja, si se le puede llamar así, de que con libertad pudiera comerciarse el licor, el alcohol en ese tiempo. Era una ley, un estatuto, era prohibido en los Estados Unidos, entonces, comprar, vender, consumir licor. Pero había algo muy particular. Dentro de la embajada o en la mesa donde comía el embajador de Inglaterra en Estados Unidos, se dice que siempre había vino. Y él estaba en el país de los Estados Unidos, pero él se sentaba a la mesa en su embajada y siempre tenía vino para comer. ¿Y sabe usted? Él estaba en Estados Unidos, pero como él estaba en un pedacito de Inglaterra dentro de Estados Unidos, él no estaba violando ley alguna. ¿Por qué? Porque Inglaterra, su país, el cual él representaba como embajador, su país no tenía ley seca. Inglaterra no tenía ley seca. Otro ejemplo. Durante el cuarto jueves del mes de noviembre, usted y yo celebramos aquí en Estados Unidos el Día de Acción y Gracias, Acción de Gracias. Damos gracias a Dios por aquellos hombres que vinieron de Europa en ese barco Mayflower, 1610 aproximadamente, a este país. Llegaron, se asentaron con principios cristianos. Damos gracias porque ellos llegaron, se establecieron, la Nueva Inglaterra, en fin. Y Estados Unidos celebra, y usted y yo celebramos también, el Día de Acción de Gracias. El cuarto jueves del mes de noviembre hay una fiesta inmensa, grande, suntuosa en la embajada de los Estados Unidos en Inglaterra. ¿Por qué? Porque es un día de acción de gracias para este país. Y esa embajada de Estados Unidos en Inglaterra es un pedacito de Estados Unidos en Inglaterra y celebra todo lo que se celebra en este país, en Estados Unidos. Pero ¿sabe usted? El Día de Acción de Gracias no está en el calendario inglés. Los ingleses no celebran el Día de Acción de Gracias. Usted ya me va entendiendo. Esto nos lleva a decir una cosa. La alianza de cada embajador y de cada embajada es con su propio país,
con el país que le ha dado la encomienda, que lo ha nombrado embajador en otro país. Es una fidelidad a su propio país, a su propio presidente, a su propio rey. Él habita, en este caso, el embajador de los Estados Unidos en Inglaterra, él habita como americano en Inglaterra, y así cada uno de nuestros embajadores, de los embajadores de su país y el mío. Su ciudadanía, su fidelidad, su amor, siempre deben estar en otro lugar, no en el lugar en el que ellos se encuentran, no en el lugar que se encuentra el embajador. Su fidelidad, su corazón, todo ello deberá estar firme, puesto en el país al que él representa. Qué alto honor, qué privilegio. Imagine usted representar una persona a toda una nación, representar esa su nación en otro país. Y en lo que usted y yo hemos leído en este versículo 20, Pablo establece y dice: así que usted y yo somos embajadores de Cristo. Hemos hablado de los embajadores de la tierra, pero ahora Pablo, hablando a usted y a mí, nos dice que usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo somos entonces representantes personales de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos representantes personales del reino de los cielos. Pareciera algo inmenso, lo es. Parece algo inmerecido, lo es. Pero en la soberanía de Dios, a Dios le plujo constituirnos embajadores de su reino, amados hermanos. Y dijo alguien, escribió alguien: escogidos para ser soldados en tierra extranjera. Escogidos para ser soldados en tierra extranjera. Pero Pablo dice: y más que soldados, que también lo somos, y Pablo lo describe, y más que soldados, somos también embajadores. Y si, como decíamos, ser representantes de un rey es algo muy honroso, porque así lo es, y de mucha responsabilidad. Ser representante, ser embajador de un rey, de un presidente o de una nación es muy honroso. Ahora imagine usted, ser embajador, no de un rey, sino ser embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores, es un privilegio sin igual, es un privilegio incomparable. Y usted y yo, amigo y hermano, usted y yo somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pudiera usted meditar: pastor, esta analogía no me gusta. Usted compara al embajador de los Estados Unidos en Inglaterra, y ahora a mí, que ni siquiera sé leyes parlamentarias, me constituye embajador del reino de los cielos. Amado hermano y amigo, no soy yo. La palabra del Señor nos dice que en su soberanía, el Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, en su soberanía plena, nos ha constituido a usted y a mí embajadores de Jesucristo, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Es cosa muy importante ser representante personal de un dignatario, de una nación extranjera. Y cuando hablamos de embajadores, usted y yo debemos considerar que la posición de embajador no es fácil. Nunca ha sido fácil aquí en la tierra. Los embajadores tienen un privilegio muy grande, ya lo hemos dicho, pero tienen responsabilidades muy grandes también. Hay embajadores, cuando nosotros leemos la historia, que han tenido que manifestar en el país en el cual se encuentran como embajadores. Han tenido que manifestar ahí, desde su embajada, posiciones muy difíciles, que muchas veces son contrarias a la costumbre, al pensamiento o a la disposición que tiene el presidente del país
en el cual él se encuentra como embajador. A principios del siglo pasado, es bien conocida en la historia, cómo Turquía invadió a Armenia y prácticamente hubo un exterminio de armenios por parte de los turcos. Quien en ese tiempo era el embajador de Inglaterra en Turquía, se encontró en una posición difícil. Él tuvo que expresar a nombre de su rey, del rey de Inglaterra, a nombre de Inglaterra misma, su repudio a los turcos por lo que ellos estaban haciendo con los armenios. Dese cuenta de esto. Este embajador estaba como embajador de Inglaterra en Turquía. Y desde ahí mismo en Turquía, desde su embajada, tuvo que manifestar una postura totalmente opuesta a las disposiciones que estaba teniendo el país de Turquía. Usted se dará cuenta ya, no es una posición fácil la de embajador. Pero no siempre es así. En 1755, más o menos 260 años atrás, usted lo ha leído en la historia, prácticamente toda Lisboa en Portugal fue arrasada por uno de los temblores que se consideran de los más intensos que ha habido en la historia. Prácticamente la ciudad fue destruida. ¿Y qué hizo también en ese tiempo, según la historia, el embajador de Inglaterra? Se presenta ante quien en ese tiempo era rey en Lisboa, en Portugal. Se presenta frente al rey de Portugal representando a su rey de Inglaterra y le dice: a nombre de mi nación y de mi rey, le doy las condolencias por todo lo que ha estado pasando y sufriendo Lisboa, la capital de Portugal. Pero no solo, imagine, no solo le dio las condolencias, sino que le dijo: y a nombre del rey de Inglaterra vengo a entregarle estas 40,000 libras esterlinas. Usted puede decir es poco, 40,000, que ahora es el equivalente a $50,000 más o menos. No. Imagínese 260 años atrás, el equivalente a $50,000. ¿Se da usted cuenta en estos dos ejemplos la posición, sin olvidar el privilegio que tiene un embajador? Un embajador no va a escoger las circunstancias que él va a enfrentar, pero venidas estas, él tendrá que enfrentarlas y siempre lo hará desde la perspectiva del país que él está representando. Ser embajador es una oficina de mucha distinción. Un embajador tiene mucha distinción. Ahora aquí nos cabe una pregunta para usted y para mí. Usted y yo también somos embajadores de Jesucristo. La pregunta es: ¿estamos viviendo usted y yo de acuerdo a la magnitud de ese privilegio que tenemos como embajadores de Jesucristo? Porque indudablemente ser embajador de un país como los Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, como Francia, en sí, ser embajador de su propio país en otro es un privilegio. Pero ¿se da usted cuenta de lo que usted y yo somos? Usted y yo somos embajadores de los bienes celestiales, del reino celestial. Usted y yo somos embajadores que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo representamos el reino de los cielos que no tiene fin. Los embajadores de esta tierra representan a naciones que un día ya no estarán. Usted y yo representamos este reino inconmovible. Otra pregunta para usted y para mí, que yo he meditado mucho en ella conforme meditaba en este pasaje. ¿Es su casa y la mía una embajada del reino de los cielos? ¿Tiene su casa y la mía las características de una embajada? Cuando alguien llega a su casa y a la mía, podrán percibir que nuestra casa
Es una casa donde está representado el reino de los cielos, el ambiente, las circunstancias, los principios, la armonía que en ella se da. Verdaderamente tienen las características de ser un pequeño pedacito del cielo en la tierra. ¿Es su iglesia, es mi iglesia, una colonia del cielo aquí en la tierra? Y vuelvo a decir, es su casa, tanto como sea posible, una embajada de Jesucristo. Son las leyes del cielo, las reglas, las disposiciones del reino de los cielos las que prevalecen en su casa, en su iglesia. ¿Qué es lo que prevalece? ¿Qué principios gobiernan su casa? ¿Es el servicio a Dios el motivo de su embajada? ¿El motivo de su vida? ¿Son la paz y la atmósfera las que gobiernan esta embajada del reino de los cielos en la tierra? ¿Es la alegría, el sol que brilla cada día en esa embajada, tanto en su casa como en su vida, tanto en la embajada como en el embajador? ¿Hay estas características? Otra pregunta, ¿es el amor que impregna toda la embajada? ¿Es el amor que impregna todo el ser del embajador? Y concluyo con esta pregunta. Si alguna persona, si alguna alma sensible al Espíritu visitara su casa y la mía, podría decir, ¿es esta una embajada de Jesucristo? Cuando usted va a una embajada en otra nación o en esta, usted puede darse cuenta inmediatamente que esa es una embajada. Hay una bandera al frente de esa embajada que identifica a ese lugar como la embajada de esa nación. Cuando usted entra a esa embajada, ahí hay principios que gobiernan a esa embajada, que son los mismos que gobiernan al país que representa esa embajada. Mi oración es que su casa y la mía, es que su vida y la mía verdaderamente sean embajadas, y usted y yo embajadores de Jesucristo. Padre, en esta hora, habiendo sido justificados por la fe en Jesucristo, tú nos has constituido embajadores de tu reino. Y mi oración, Señor, en esta hora, es que cada uno de los que me está escuchando y mi persona también, podamos verdaderamente valorar este privilegio, este llamamiento que tú nos das para ser embajadores del reino de los cielos. Que ayudados por tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, podamos apropiarnos con todo nuestro corazón de las características del reino de los cielos, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y manifestar estas características en nuestra embajada y en nuestra condición de embajadores. Y esto solamente es posible, oh Dios, sometiéndonos a ti en fidelidad. Padre, haz esto posible por amor a tu nombre. Te pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y yo le doy las gracias a usted por haber estado con nosotros en un programa más de palabra, poder y vida, y continuaremos con este tema en el siguiente programa. Gracias y hasta pronto. Israel, un país pequeñito, pero bendito, donde nace el Mesías, Salvador de este mundo. Desde aquí te canto
así. Te digo que yo te bendigo, Israel. El pintor y escultor Eleazar Martínez ha plasmado magistralmente en pintura el mensaje de Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esta es una producción de edición limitada, exclusiva para Ministerios Fuente de Vida. Estamos seguros que usted querrá tener una copia de esta gran obra de arte con la firma original del artista. En gratitud por su colaboración financiera a nuestro ministerio, con su ofrenda de $100 o más, nosotros le enviaremos este precioso regalo hasta la puerta de su casa. Envíe su ofrenda a Ministerios Fuente de Vida, 3300 Liberty Boulevard, en la ciudad de Southgate, California, 9280. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerios Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280, o a los teléfonos 323-567-7777.